El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. ¿Cuántas veces el ser humano ha experimentado situaciones adversas, las cuales son realmente angustiantes por el simple hecho de no ser dueño de sus propios activos? La realidad es que la historia muestra muchísimos casos en los cuales las personas se han visto en apuros por la simple razón de tener que confiar en un tercero que almacene y resguarde su valor. ¿Qué pasaría si te aseguro que con la implementación de nuevas tecnologías, cada persona en el planeta Tierra podría no solo autocustodiar su dinero siendo su propio banco, sino que también lo podría llevar en su bolsillo? Si te interesa aprender con seguridad acerca de cómo funcionan estas herramientas que las nuevas tecnologías nos permiten utilizar y la fundamental importancia de ser dueño de tu propio dinero, quédate para aprenderlo. Yo soy Mateo Coteri y estoy seguro que vas a estar feliz de que, después de escuchar este y más episodios del podcast, podrás entender el gran cambio de paradigmas que las nuevas tecnologías vienen a derribar. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio. Esta vez vamos a estar intentando explicar lo que conlleva el concepto de contratos inteligentes. ¿Son los mismos que un contrato normal? ¿Qué significa en sí? ¿Por qué tienen este nombre y dónde se aplican? ¿Qué casos de usos tienen? Estas y muchas otras dudas más las vamos a estar contestando a continuación. En episodios anteriores llegamos a la conclusión que Bitcoin es una red en donde existe algún tipo de libro mayor contable que se haya descentralizado. El mismo se encuentra en muchos ordenadores a la vez. Estos ordenadores lo guardan, lo vigilan y lo actualizan. Ethereum es de alguna u otra forma lo mismo que Bitcoin en este sentido. Sin embargo, el libro mayor contable de Ethereum, que en Bitcoin almacena muchos ordenadores al mismo tiempo, no solo permite escribir transacciones, como el de Bitcoin lo hace. En el de Bitcoin nos vamos a encontrar un formato en donde lo único que vamos a hallar en este libro mayor contable descentralizado son transacciones de usuarios a usuarios. En Ethereum no solo podemos escribir transacciones, sino que también podemos escribir contratos inteligentes. Explicar qué son los contratos inteligentes es una tarea bastante amplia, ya que debemos pasar por su significado, sus casos de uso, su funcionamiento y muchísimas otras cosas más. Pero primero, iniciamos con qué es un contrato tradicional. Los contratos legales tradicionales son acuerdos entre dos o más partes en donde se pacta de alguna u otra forma lo que se puede y no se puede hacer, cómo se puede hacer y qué pasa si eso no se hace. Los contratos tradicionales siempre han sido papeles oficiales atados a leyes y zonas específicas. Necesitan de abogados y notarios como intermediarios para que estos mismos puedan existir. Esto hace que los contratos tradicionales sean caros y no sean accesibles para todo el mundo. Además, sus términos y condiciones pueden ser interpretados de manera que beneficie o perjudique a cualquiera de las partes involucradas. Esto hace que los contratos tradicionales sean un gran punto de debate. Hey, antes de seguir, si nos estás escuchando en Spotify, no te olvides de seguirnos y calificarnos. Y si nos estás viendo desde YouTube, no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Habiendo sobrevolado el concepto de contrato, nos vamos a dar el pie para retroceder en el tiempo e ir a la época de 1990 aproximadamente. Allí nos vamos a encontrar con Nick Szabo, un ideólogo de lo que posteriormente se terminaría convirtiendo en los contratos inteligentes. Nick Szabo fue y es una figura importantísima en el mundo de las finanzas y tecnologías. Él mismo, en aquellas épocas, anticipaba una era en donde los contratos se puedan ejecutar automáticamente sin necesidad de contar con un intermediario. Ahora, ¿qué significa eso exactamente y cómo nos lleva al concepto de contrato inteligente? Los contratos inteligentes son programas informáticos que automatizan la ejecución de acuerdos, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones predefinidas en el mismo. En lugar de depender de abogados o notarios, los contratos inteligentes dependen de código programable, lo que los hace y les otorga cierta transparencia y algún que otro mayor grado de seguridad. A grandes rasgos, los contratos inteligentes funcionan siguiendo una simple declaración. Si pasa esto, entonces pasa aquello. Todo esto se encuentra declarado en código, que está escrito en una cadena de bloques, como lo puede ser Ethereum. Esto quiere decir que la red de Ethereum ejecuta las acciones de los contratos siempre y cuando se hayan cumplido y verificado las condiciones predeterminadas que se hallaban en el mismo. Luego, la cadena de bloques se actualiza cuando se completa la ejecución del contrato. Eso significa que una vez ejecutado el contrato no se puede dar marcha atrás y solo las partes involucradas en el mismo pueden ver los resultados de la ejecución. Dentro de los contratos inteligentes puede haber tantas condiciones como sean necesarias. Todo esto es con el fin de satisfacer a los involucrados con la seguridad que la tarea se va a concretar de forma correcta. Los participantes deberán definir cómo se registran las transacciones y sus datos en la cadena de bloques, establecer reglas propias del formato si pasa esto, entonces pasa aquello, para dirigir esas mismas transacciones. Analizar todas las posibles excepciones que ese mismo contrato con la lógica programada pueda expulsar y crear un plan para resolver potenciales disputas. Hasta acá, un contrato inteligente no es más que software, es un programa que se ejecuta, podríamos decir, en una red descentralizada como lo puede ser Ethereum. Se llama contrato ya que hereda su estructura o su lógica de este tipo de documentos tradicionales, e inteligentes ya que cuentan con un montón de beneficios.
Uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de ser autoejecutable. Un contrato inteligente, cuando las condiciones predefinidas en el mismo se hallan disponibles, se ejecuta sin la necesidad de que tengamos que contar con un intermediario, como lo puede ser en la vida real un abogado o un notario, como lo fuimos mencionando a lo largo del episodio. Los contratos inteligentes son más veloces que los contratos normales. Al estos contratos estar digitalizados y automatizados, carecen de los procesos burocráticos que tienen que atravesar los contratos normales. Además, una vez se cumplen las condiciones escritas en el contrato inteligente, la ejecución del mismo se da de manera inmediata. Debido a que no hay un tercero involucrado y que los contratos inteligentes heredan en cierto punto la transparencia otorgada por el entorno en donde están desarrollados, en este caso el blockchain de Ethereum, en los contratos inteligentes no hay necesidad de cuestionar si la información se ha alterado para beneficios personales de alguien. Otra ventaja que tienen los contratos inteligentes o beneficio es el hecho de la seguridad. Los registros de transacciones de blockchain están encriptados, lo que los hace muy difíciles de piratear. Además, debido a que cada registro en la cadena de bloques está conectado a registros anteriores, para alterar un registro, algún dato dentro de un contrato inteligente que ya está escrito y predefinido, debemos alterar toda la cadena de bloques y romperla, cosa que a día de hoy es prácticamente imposible. Esto significa que hoy en día, si subimos un contrato inteligente a la red de Ethereum en donde definimos que si se cumplen ciertas condiciones pasará a ejecutarse cierta acción, pasado el tiempo, una vez el contrato inteligente ya tenga vida, es decir, ya haya sido subido correctamente a la red de Ethereum, ese contrato no lo podemos alterar de forma que beneficie a alguna de las partes involucradas, ya que los contratos y las cosas, mayormente en blockchain, se hallan de alguna u otra forma encriptados. Lo que significa que, a fin de cuentas, si yo quiero alterar la información de ese contrato inteligente para beneficiar a alguna de las partes involucradas, tengo que romper la cadena de bloques de Ethereum por completo, cosa que, como ya mencionamos, es prácticamente imposible. Estos programas, los contratos inteligentes, tienen un sinfín de casos de usos. Gracias a ellos, en Ethereum, hoy en día podemos contar con DeFi, con NFTs, con DAOs, con juegos. Sí, los contratos inteligentes también pueden ocupar el rol de ser un juego y muchas otras cosas más. Hasta acá podemos decir, habiendo introducido y conocido el concepto de contrato inteligente, que Bitcoin busca descentralizar el dinero y las transacciones de alguna u otra forma. Junto con ello, busca descentralizar el sistema financiero. En cambio, Ethereum busca descentralizar la ejecución de sus programas, con la implementación del concepto de los contratos inteligentes. El propósito de Ethereum no es igual al de Bitcoin. Bitcoin busca ser dinero descentralizado. Ethereum, en cambio, busca ser un gran ordenador mundial. La magia, como dijimos anteriormente, es que estos mismos programas pueden ocupar un sinfín de casos de uso y roles. Habiendo desglosado el concepto de contratos inteligentes, en el próximo episodio vamos a ver uno de los casos de usos que mencionamos, los NFTs. Les recuerdo que en uno de los episodios anteriores también vimos lo que conlleva el concepto de DeFi, que puede ser tomado como otro de los casos de usos o herramientas, sistemas que posibilitan la existencia de los contratos inteligentes. Les agradecemos por haberse quedado hasta el final y recuerden, la descentralización es inminente. Escuchaste Revolución, un podcast original para Spotify. Guión y conducción, Mateo Cuoteri. Música original, Gabriel Pietronave. Producción, Leonardo Pisani. Locución, Camila Aranda.